Bueno, y vamos ahora a la última parte de este informe especial sobre probablemente el hecho histórico más relevante para la epopeya nacional, la guerra de la Triple Alianza. El relatorio se basa en audiencias públicas llevadas a cabo entre junio y septiembre de 2022 por la Subcomisión de Verdad y Justicia sobre la guerra de la Triple Alianza del Parlasur, con notables y renombrados académicos. Se realizaron en todos los países del Mercosur, salvo en Brasil, porque fueron amenazados los profesores de historia de la Universidad de Integración Latinoamericana. De acuerdo a las ponencias de los más diversos historiadores y expertos, así como descendientes de víctimas, concluyen que se cometieron al menos 20 tipos diferentes de gravísimos, masivos y sistemáticos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra el pueblo paraguayo. Estos son algunos de los más graves. Miles de asesinatos y torturas de prisioneros de guerra desarmados e indefensos. Masivas y sistemáticas violaciones y asesinatos de mujeres. Masivos secuestros extorsivos, principalmente de niños a cambio de metálico. Masivos secuestros para esclavitud y servidumbre de hombres, niños y mujeres. Miles de asesinatos de niños. Incendios de hospitales con enfermos y heridos dentro. Masivas muertes por hambre y enfermedades causadas por la desnutrición. Además, detallan una serie de decisiones que tomó la Triple Alianza en la posguerra que terminaron por destruir a casi todo el país. La pérdida definitiva de 150.000 kilómetros cuadrados, el 30% de la superficie que tenía el Paraguay hasta entonces. Sideral endeudamiento del Paraguay bajo gobierno de títeres impuestos por la Triple Alianza entre 1871 y 1872, de lo cual no llegó ni el 50%, aunque el pueblo paraguayo tuvo que pagar todo hasta 1964. La privatización de 21 millones de hectáreas de tierras públicas, más del 50% de la superficie del país, a precio vil, entregadas a empresas anglo-argentinas y anglo-brasileñas en su mayoría. Según cálculos de la subcomisión, se exterminó al 67% de la población paraguaya. Sobrevivieron 4 mujeres por cada un hombre en edad de procrear. Habría desaparecido como mínimo el 92% de las familias con padre. Como primer paso, piden que el Parlasur apruebe esta declaración y que luego lo haga el Mercosur como una verdad común. Explican que después de estos 2 pasos puede pensarse en pelear ante la justicia por una reparación. Fue un trabajo de gran envergadura que se hizo por primera vez en más de 150 años. Nunca en estos 150 años se constituyó una comisión parlamentaria para recibir denuncias, testimonios, informaciones sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, exterminio y genocidio cometidos por la Triple Alianza en contra del pueblo paraguayo. Cometieron 20 diferentes tipos de gravísimos, masivos y sistemáticos crímenes de guerra y de lesa humanidad, tales como asesinatos de niños, violación y asesinato de mujeres, secuestro y esclavitud de niños, hombres y mujeres, saqueo indiscriminado de todo el país. La Triple Alianza impuso al Paraguay medidas que agravaron todavía más la situación, extremadamente graves. Una deuda de guerra que a un país destruido, el 67% como mínimo de la población paraguaya desapareció, donde pedimos que se declare esta verdad como verdad común. Y esa es ya la primera y más importante reparación, para después pensar y pasar en la justicia.